bueno, esto no lo dije, pero las microsociologías que también son muy famosas, creo que más que la fenomenología, es la etnometodología y la dramaturgia social. No sé si ustedes las han oído mencionar, ¿no? La etnometodología de Harold Garfinkel y la dramaturgia social de Erving Goffman. Y bueno, sin Schutz estas obras a lo mejor no hubieran existido. Este fue un autor que funcionó como un intermedio entre la teoría clásica y lo que después serían las microsociologías. Schutz es como un eslabón en medio de eso y que posibilitó que las otras existieran, ¿no? Pero bueno, me voy a sus antecedentes. Las tradiciones que alimentan la perspectiva de Schutz son la sociología comprensiva de Max Weber, por una parte, y la fenomenología de Edmund Husserl. La sociología comprensiva de Weber es vital, digamos, Schutz se asume como su discípulo, su seguidor, y le encuentra defectos a la obra de Weber, le encuentra, digamos, aspectos que no están suficientemente explicados, y para eso se auxilia de la fenomenología. La fenomenología es una perspectiva filosófica, cuyo principal representante fue Husserl, y entonces para, digamos, subsanar los problemas que planteaba Weber, usa a la perspectiva de la fenomenología. Y es que entonces produce esta como combinación de cosas, que es lo que da nombre a esto de la sociología fenomenológica, ¿sí? O sea, la fenomenología es traída de la filosofía y combinada con la sociología para dar origen a esta nueva visión, de esta teoría nueva, ¿no? Ahora, ¿en qué coincide con Weber? Bueno, coincide en pensar que es posible hacer una ciencia social que no sea positivista, es decir, que no aspire a asemejarse a las ciencias exactas, pero que sea rigurosa y científica, ¿sí? Esa es como la primera coincidencia con Weber. O sea, vamos a hacer una ciencia que atienda lo humano como algo específico y no necesariamente con los métodos de las ciencias exactas, pero que no se nos acuse de ser solo ideología, no se nos acuse de ser solamente opiniones sobre el mundo social, sino que lo vamos a hacer con rigurosidad y con sistematicidad para que tengamos un estatus de cientificidad igual que el que los positivistas defienden para sí mismos, ¿no? La segunda cosa es que vamos a hacer un método para lograr esto, y esta va a ser la propuesta de los tipos ideales, que es un invento de Max Weber y que Schutz va a retomar y le va a dar un giro distinto. Ambos van a ser individualistas, es decir, el individualismo ontológico lo que dice es que la unidad de análisis de lo social no son las instituciones, no son las clases sociales, no son los grupos amplios, sino que son los individuos de carne y hueso. Y por eso entienden la idea de acción social como algo que desarrolla cada uno de los individuos, ¿sí? Eso es algo que fue radicalmente distinto a lo que planteaban Durkheim y Marx, ¿sí? Weber fue el primer autor de estos clásicos que dijo: la unidad de observación y de análisis es la acción social, y esa acción social es individual. Y la clave de esa acción social va a ser no tanto ver qué hace la gente, sino por qué hace lo que hace, con qué significado hace lo que hace, qué sentido tiene para las personas hacer lo que hacen. Y por eso se llama una sociología comprensiva también la de Weber, porque el sociólogo lo que intentaría hacer es comprender el significado que tienen las acciones para las personas. Una misma acción, como el que estén ustedes todos sentados aquí, puede tener significados distintos para cada uno, ¿sí? Entonces puede ser la misma acción objetivamente hablando, digamos, en términos externos, pero en términos de significatividad puede ser distinta. También es llamada esa perspectiva sociología interpretativa, porque el sociólogo, dado que no puede meterse en las cabezas de quienes observa, lo que hace es interpretar el significado que tiene para los otros lo que hacen, ¿sí? Entonces han habido este tipo de expresiones: sociología interpretativa, sociología comprensiva. Bueno, a eso se está refiriendo, ¿no? Entonces, la que sigue. Esas cosas retoma de Weber, pero a su vez critica cosas de Weber. Y una cosa que critica de manera muy importante es el problema de la significación subjetiva. Weber va a decir: a cada acción social el individuo le atribuye un significado. Y ahí se acaba el tema. Y Schutz va a decir:
Ajá, ¿y dónde se inventa el significado? ¿De dónde sale el significado de las acciones que hacemos las personas? Y por eso está ahí entrecomillado. Ese problemita es el que da origen a que Schutz diga, no es suficiente ver lo que estás diciendo, tenemos que descubrir dónde se produce el significado. Y para eso va a retomar a Husserl. Para eso va a retomar la perspectiva de la fenomenología con un montón de conceptos que son propios de la fenomenología y que le van a permitir hacer esta nueva propuesta para resolver estas carencias, digamos. También va a criticar que la acción racional es el arquetipo de acción que usa Weber. Para Schutz, en la racionalidad medios fines, la racionalidad instrumental, que es la que Weber va a trabajar en toda su obra, no es la racionalidad común que ocurre en el mundo de la vida cotidiana, porque Schutz no va a estar en otro nivel más que en ese. Su preocupación va a ser descubrir cómo funciona el mundo de la vida cotidiana. Y ahí la racionalidad medios fines no es la más común. Hay otras muchas racionalidades, ¿no? Afectivas, pragmáticas, tradicionales, de filias, fobias, socialidades, en fin, hay otras lógicas en el mundo de la vida cotidiana que no son la razón instrumental. Y también Schutz diría, ¿comprender al otro es posible? No totalmente, porque no puedo meterme en la cabeza del otro. Lo que voy a poder ver son indicios, son huellas, son síntomas de lo que hay en su cabeza, pero no realmente puedo penetrar en su mente, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que él va a criticar en Weber. La que sigue. Bueno, ¿qué es la fenomenología? Pues una perspectiva filosófica, como decía hace un rato, que lo que dice, o su objetivo es descubrir cómo se da la experiencia en el mundo. Cómo es que los sujetos percibimos el mundo y nos hacemos una imagen de ese mundo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, lo fundamental es, de principio, decir, los hechos externos no tienen un significado por sí mismos. El significado es algo que los sujetos inventamos, atribuimos, producimos en contacto con esos hechos externos. Y por lo tanto, sus significados pueden variar también. No es lo mismo la película que vimos ayer, no es lo mismo para todos. Para cada uno de nosotros habrá significado algo distinto. Entonces, en el diálogo con el mundo, es en el diálogo con los objetos, con los hechos, con los fenómenos, que se produce el sentido, ¿sí? Y eso es algo que viene de la fenomenología. Bueno, ¿qué conceptos toma de esta perspectiva? El concepto mundo de la vida, que con eso se va a hacer alusión a todo este mundo de la vida cotidiana, que hasta antes de Schutz no había sido nunca objeto de análisis de los sociólogos, ¿eh? O sea, el mundo del que se ocupan Weber, Durkheim o Marx no es el mundo de la vida cotidiana. Ese mundo siempre había sido como lo que no es tan relevante. No es el mundo de la organización, digamos, macrosocial, de las organizaciones más políticas, el Estado, el mercado, las normas morales, la ideología. No, el mundo de la vida cotidiana era esa como parte que iba quedando como ahí las sobritas de lo social, donde se da la reproducción de la vida que no es tan relevante, pero que para Schutz va a decir, eso es relevante, porque ahí se reproduce el mundo justamente, ahí es donde se va reproduciendo lo macro en lo micro, ¿sí? Y es donde pone el acento, donde pone la importancia. Es el primer autor que lo hace así, en sociología, ¿sí? Y entonces retoma este concepto de la fenomenología y con él el de actitud natural. ¿A qué se refiere esto? A que en el mundo de la vida diaria estamos en actitud natural, es decir, aceptamos ese mundo sin cuestionarlo, simplemente lo vivimos, lo aceptamos, lo asumimos como algo dado y no lo estamos poniendo en cuestionamiento, a menos que salgamos de ese mundo por un momento y asumamos una actitud científica. Cuando pasamos a tener una actitud científica, dice Schutz, ponemos entre paréntesis lo que no ha sido cuestionado y entonces preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Sí? Y es un método que se llama de la reducción fenomenológica, que viene también de esta teoría, de esta perspectiva. Y ahí, en esa perspectiva, se llama epogé. Epogé es poner entre paréntesis. Entonces, cuando yo hago una actitud científica, realizo una epogé y pongo en cuestión lo que antes de eso era totalmente incuestionado, ¿no?
Bueno, siguiente. El significado, ya les hablé, de que el diálogo con el mundo es un diálogo productor de significado y que es un proceso individual, personal, con el cual vamos armando un contexto subjetivo de significado, es un término de Schutz y en el cual vamos como acomodando nuestras vivencias y de las cuales elegimos las que son significativas y las convertimos en experiencias. En Schutz es de los pocos autores donde hay una clara distinción entre la vivencia y la experiencia. No todo lo que vivimos se vuelve experiencia, ¿sí? Es solo lo que es significativo, y lo que es significativo es individual y tiene que ver con la historia, la biografía de cada uno de nosotros. Aquí sí. Bueno, entonces, ¿qué pretende Schutz? Descubrir qué es lo que está detrás del mundo de la vida, ordenándolo, estructurándolo. Parte de la idea de que esto no es espontáneo, no es un mundo que ocurra así como automáticamente, sino que hay estructuras que organizan ese mundo. Y esas estructuras hay que descubrirlas. Y va a ser una amplia descripción de lo que es el mundo de la vida cotidiana en términos, ahorita les voy a platicar, de conocimiento, en fin, de muchas cosas. Bueno, la que sigue. Su propósito sería la construcción de una sociología subjetiva fundamental en cimientos conceptuales extensamente argumentados. Bueno, primer tema interesante, Schutz, uno entre muchos. Para Schutz, en el transcurso de un día, digamos, de esta permanencia nuestra en el mundo de la vida cotidiana, no vivimos en un solo mundo, sino que transitamos a lo largo de varios mundos. Esos mundos son llamados por Schutz ámbitos finitos de sentido. Es una expresión que viene de un psicólogo que se llamó William James, del cual él retomó bastantes ideas, y esa es una de ellas. Cada ámbito, lo que lo delimita de otros es el significado de las experiencias que globaliza. Por ejemplo, en este mundo que estamos ahorita reflexionando y poniendo atención y escuchando, estamos en un mundo, digamos, intelectual, académico. Hace un rato que estábamos en el restaurante comiendo chicharrón, lengua en salsa verde, birotito, etc. Estábamos en un mundo que no era que era un mundo de lo cotidiano, del desayuno, de la plática, de qué hiciste ayer, de qué vamos a hacer esta noche, ¿sí? Entonces hubo un tránsito ahí de un mundo a otro. Al ratito que salgamos de aquí, y que a lo mejor ustedes se enfrenten, todos nos enfrentemos a la ciudad que está allá afuera, vamos a pasar a otro mundo, que es este de la ciudad, el riesgo, el camión, el coche, ¿entienden? Y al rato, si ustedes van a una misa por la tarde, que van a celebrar un matrimonio, a una misa de alguien que se murió, etc., entrarán a otro mundo, a otro ámbito finito de sentido, que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con lo funerario, ¿se dan cuenta? Y si más noches van a ver Roma, que ya no, porque creo que ayer ya la quitaron, podrán estar viendo una película, lo cual los va a meter en un ámbito de apreciación estética, artística, etcétera, que es otra lógica. Entonces, ¿pero a poco hay diferencias entre todo eso? Claro que hay diferencias. En cada uno de esos ámbitos, la significatividad de los actos es distinta. Los roles que jugamos en cada uno de esos ámbitos son distintos. La atención que ponemos a cada uno de esos ámbitos es distinta. Y entonces es como un paso de una esfera a otra en la cual somos expertos, pero no nos damos cuenta que somos expertos. ¿Por qué? Porque los tenemos completamente asimilado, completamente aprendido, ¿no? Pero en realidad es algo que no nacemos con eso. Lo vamos aprendiendo desde que nacemos a ir siendo capaces de saltar de un mundo a otro, ¿no? De un ámbito a otro. Bueno, los ámbitos finitos de sentido se distinguen por esas cosas: cierta socialidad, cierta temporalidad, cierta tensión, cierta experiencia de sí mismo, etc. Los ámbitos que trabaja Schutz son fundamentalmente el de la vida cotidiana, de manera extensísima, el ámbito de la fantasía, de los sueños y de la ciencia. Pero esta propuesta en realidad la podemos usar para muchas otras cosas. Este concepto lo podríamos usar para el ámbito del trabajo, el ámbito del arte, el ámbito ¿me entienden? O sea, cualquier cosa que nos parezca que amerita ser considerada como un mundo en sí mismo, podría servir este concepto.
Entonces, el ámbito de la vida cotidiana es presupuesto, es decir, se está en actitud natural. No estamos haciendo investigación mientras estamos en la vida cotidiana, simplemente estamos allí viviéndolo, digamos. Siempre gobernado por un motivo pragmático. En la vida cotidiana siempre estamos resolviendo problemas. Ya sea, no hay agua caliente para bañarme, voy a enfrentar el tema de tener agua caliente para bañarme. Tengo hambre, tengo que desayunar, ¿qué voy a desayunar? No tengo huevos, me voy a la tienda a comprar los huevos. O sea, cada cosa que hacemos implica resolver problemas, pero se llama motivo pragmático. Es fundamentalmente intersubjetivo. Si en el mundo de la ciencia hacemos nuestra tesis, la parte más sesuda, solos, en el mundo de la vida cotidiana siempre estamos en relaciones sociales, siempre estamos interactuando con gente, ¿no? Y para lograr movernos allí, hay un concepto muy, muy importante, que es el de que tenemos un acervo de conocimiento. Acervo de conocimiento que es tanto una herencia social de la cultura en la que estamos inmersos, de los otros, y también es un acervo que hemos ido alimentando con nuestra propia vida, con nuestras propias experiencias, ¿no? Y ese acervo de conocimiento, ya vamos a hablar más adelante de eso, está armado de tipificaciones. Todo el tiempo en el mundo hacemos tipificaciones de los otros, de las acciones de los otros, de los motivos que tienen las acciones de los otros, de todo hacemos tipificaciones. Como que nuestro cerebro, digamos, para poder organizar tanta información, no podría hacerlo de otra manera, más que juntando, ¿no? Y haciendo como por semejanza tipos sobre todo, sobre cualquier cosa. Estamos en una actitud alerta, estamos en una perspectiva temporal estándar. ¿A qué se refiere esto? Tenemos un acuerdo social sobre el tiempo. Hay un tiempo objetivo, dice Schultz, que es el que se mide en años, estaciones del año, horas del día, semanas, etc. Es inventado socialmente, pero es el que nos rige a todos, ¿no? Es la perspectiva temporal estándar. Y ese mundo va a ser siempre organizado en torno a mi cuerpo, mi presencia corporal, ¿sí? Y mi ahora, mientras estoy vivo, yo en este momento. Con una temporalidad biológica también muy específica, ¿sí? De que sé que voy a morir, por lo tanto tengo tantos años, por lo tanto puedo considerarme niño, joven, adulto, viejo. O sea, el yo, digamos, es el centro de las coordenadas, tanto espaciales como temporales en el mundo de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, la estructura espacial es, partiendo de eso, hay un mundo al alcance efectivo, hay un mundo al alcance potencial. Si me traslado 2 kilómetros, llego a Belénes, ahí estaré mañana o al rato. Digamos, es un mundo que es accesible, es efectivo, pero no en este instante. Es el mundo al alcance potencial. El mundo al alcance recuperable, al que puedo regresar cuando volvamos a nuestras casas, por ejemplo. O el mundo al alcance asequible. Si un día pienso ir a Europa, sí, quiero irme de una estancia a España, es un mundo al alcance asequible mientras esté empotrado con apoyo de CONACYT, ¿no? Entonces, la espacialidad se organiza de esa manera. Y la estructura temporal, como les decía, incluye un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo. Y esto es muy interesante porque en sociología casi nunca se habla de esto. Schultz es de los pocos autores que lo hacen. Hay un tiempo interior, que es que el que esté aquí, y les dé mucha flojera oír de Schultz, hagan que esta hora se haga eterna. O si en realidad están haciendo algo padrísimo, divertidísimo, les parece que una hora se hace en 10 minutos. ¿Sí? ¿Saben a qué me refiero? Pues esa sensación de lentitud y de rapidez que tiene que ver con el gozo, o con el hartazgo, con el cansancio, o con el disfrute, es un tiempo subjetivo, ¿sí? Entonces en Schultz se toma en cuenta ese tiempo, no solo el tiempo del cuerpo, el biológico, el de que vamos creciendo y vamos a morirnos, el tiempo objetivo que se mide socialmente y el tiempo subjetivo. Entonces es como una triada en realidad de temporalidades. Luego, las relaciones sociales se hacen con 4 tipos de personas, fíjense. Los congéneres o asociados, que vienen siendo nuestros círculos más cercanos, con quien tenemos más grado de familiaridad y con quien tenemos casi siempre relaciones recíprocas, ¿no? De tú a tú, interacciones, como dice propiamente el término, con copresencia física, o ahora con las nuevas tecnologías, pues copresencia
física no necesariamente, pero sí interacciones así sean mediadas, ¿no?, por las nuevas tecnologías. El mundo de los contemporáneos, que son los que están también compartiendo el planeta, digamos, con nosotros, pero que no conocemos, ¿no? Son nuestros contemporáneos, ¿sí? No son nuestros asociados, no son cercanos, no establecemos relaciones con ellos, ni intercambios, ni interacciones, pero ahí están. Podríamos llegar a tenerlas. ¿Podría alguien que es contemporáneo convertirse en asociado? Ustedes, los que vienen de fuera, no, los que vienen de aquí mismo, antes de hacer trámites a la maestría eran nuestros contemporáneos, pero ahora son nuestros asociados, y nosotros de ustedes también, ¿no? Y cuando se vayan, vamos a volver a ser contemporáneos, vamos a volver a distanciarnos. Luego hay el mundo de los predecesores, que son los que estuvieron antes de nosotros y que ya se murieron, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o los que no conocimos también, ¿no? Las culturas prehispánicas, digamos, todo lo que pasó atrás de que nosotros naciéramos. Y también está el mundo de los sucesores, no solo nuestros hijos o nuestros nietos, sino también las generaciones venideras, ¿sí? ¿Y de qué sirve pensar esto? Sirve porque Schutz dice, realizamos acciones sociales con esos 4 tipos de dominios sociales. Si yo cuido el agua para que no se acabe, para que tengan agua las siguientes generaciones, es una acción social con sentido orientada al futuro, orientada a los sucesores. Si yo trabajo rescatando la memoria de una cultura prehispánica para armar un museo, estoy orientando mis acciones hacia el pasado. Y para conservar la memoria o el rescate de una memoria para el futuro. ¿Se dan cuenta? Hay acciones sociales concretas que no se establece solo con los que viven alrededor mío, sino con los que ya no están o los que están por venir, ¿sí? Y por esas razones que arma estos 4 dominios, porque con todos ellos hacemos relaciones sociales. Estas relaciones pueden ser orientación tú, que puede ser unilateral, cuando hacemos cosas con alguien, pero esa que no nos pela, ¿sí? También hay ahí una acción, solo que es unilateral. O puede ser recíproca, cuando es mutuamente referida, y entonces para Schutz se llama relación nosotros. Y también hay la orientación ellos, que es cuando hago cosas por estos que están por venir, estos que ya se fueron, o esos contemporáneos que no conozco. Como ven, y si conocen a Weber, esta es una manera de entender las acciones sociales mucho más diversa y amplia. Para Weber solo había una forma de acción social, una sola. Aquí hay 4. Bueno, entonces ya les hablé, la diferencia entre el ámbito de la vida cotidiana y el mundo de la ciencia es distintísima. O sea, en el mundo de la ciencia abandonamos la actitud natural y adoptamos una actitud científica. Todo el tiempo nos preguntamos ¿por qué? Tenemos que cuestionarlo, es la obligación, no podemos asumirlo como algo natural. Nuestro objeto de estudio siempre está planteado para que sea cuestionado de todo a todo, ¿no? O sea, no podemos asumirlo como, es que así es, no, es que ¿por qué es así? Y entonces adoptamos una actitud completamente distinta, opuesta a la actitud natural. Las acciones que emprendemos siguen un proyecto que además se atiene a tiempos que no definimos nosotros, sino con así, ¿no? Somos sujetos actuantes, ahí, si estuviéramos en el mundo de los sueños, no somos sujetos actuantes, somos sujetos que sueñan hacer cosas, pero en realidad estamos dormidos, ¿no? Los motivos que orientan nuestra investigación social son socialmente legítimos, ¿no? Están dentro de una agenda, de un campo de investigación socialmente reconocido. Seguimos una temporalidad objetiva, con meses, años, que en verano tiene que ser trabajo de campo, que el 11 de febrero tienen que entregar no sé qué, ¿no? Todo ese oficio que acaban de leer. Y es una actividad solitaria, ¿no? En realidad, donde ustedes vayan a clases y platiquen con su director, quienes se ponen, digamos, a pensar y a escribir las cosas que van avanzando, son ustedes solitos frente a la pantalla, ¿no?, de la computadora. Eso es solo un ejemplo de contrastación entre mundos distintos, pues, que sigue. Bueno, y lo que les decía del acervo de conocimiento, pues es vital para manejarnos en el mundo de la vida cotidiana. Acervo de conocimiento va ligado a otro concepto también de ese tamaño, así grandote, que es el de significatividad. Y aquí lo separo solo para que
términos, digamos, de entendimiento, pero en realidad están completamente imbricados uno con el otro. Acervo de conocimiento es ese stock que nos permite tres cosas: captar la realidad que nos circunda, interpretarla y actuar sobre ella. Sin el acervo no podríamos ser ninguna de esas tres niveles, ¿no? ¿Y qué es lo que captamos, interpretamos y actuamos sobre? Todas las situaciones que se nos presentan en el día a día y que en el lenguaje de Schultz son llamados problemas. Si ustedes leen a Schultz, todo esto le llama problema, aunque no es un problema, ¿me entienden? Es decir, cualquier asunto que llama nuestra atención y que requiere que adoptemos una actitud hacia ese asunto implica un problema, pero no es que sea un problema necesariamente, ¿no? Entonces, las situaciones en las que se presentan estos problemas pueden ser rutinarias o problemáticas, verdaderamente problemáticas. Son rutinarias cuando ya las hemos hecho muchas veces y por lo tanto el acervo de conocimiento ya tiene una solución típica que vamos a seguir para resolver esa situación. Una situación nueva, por ejemplo, si alguno de ustedes no había venido nunca a este hotel, en la mañana se preguntó: ¿y cómo llego a ese lugar? Entonces, eso es problemática. El momento en que lo resuelven y supieron cómo llegar, ya deja de ser problemática y se vuelve rutinaria, ¿no? Entonces, las situaciones, cuando son rutinarias, no enriquecen el acervo de conocimiento. Simplemente aplicamos la receta. Cuando la situación es problemática, se pone en acción, ¿no?, procesos de explicitación, diría Schultz, para resolver ese asunto, y eso acrecenta el acervo de conocimiento, ¿sí? Esos conocimientos se dan a manera de tipificaciones y su desarrollo, enriquecimiento o transformación siempre depende de la significatividad. No hay nada que nos coloque en un problema para ser resuelto que no sea significativo. Si ustedes creen que no saber bordar pañuelitos es un problema, pues no lo es. A estas alturas, en esta generación, en este mundo urbano, no lo es. Que seamos mujeres que no sepamos bordar no es un problema, porque ya no tiene un nivel de significatividad social como lo tenía hace 2 generaciones. Cuando cualquier abuelita diría: niña, ¿te quieres casar? Tienes que aprender a bordar, tienes que aprender a cocinar. Ahorita eso no es significativo. Por lo tanto, entonces, si lo aprendemos a hacer, va a ser por elección, no por obligación, ¿sí? Entonces, el desarrollo del conocimiento va de la mano con que las cosas sean significativas, ¿sí? Bueno, para el acervo hay como muchas partecitas, que puedes componer todo el proceso en muchas partes. Voy a tratar de verlas muy rápidamente. Esto ya se lo mencioné, o sea, la adquisición del acervo se da básicamente en situaciones problemáticas, que son las que enriquecen nuestro conocimiento. ¿Qué estructura tiene el acervo? Tiene 3 dimensiones. Una estructura inicial que es de elementos fundamentales, que incluye cosas tan indispensables como saber que nos vamos a morir, como saber que somos vulnerables, que somos frágiles, que necesitamos de los otros, cosas así como realidad básicas, que son las que se le enseñan a un niño chiquito, ¿no? Como no te bajes de la banqueta, no te vienes por la ventana, cosas así que dices, en algún momento entiende que es frágil, vulnerable y que se puede morir, ¿no? La siguiente parte son conocimientos habituales o de recetas, que también son los que aprendemos muy rápidamente y que sin llevar indagaciones demasiado profundas sabemos cómo resolver hacer un café, cocer unos frijoles, lavar la ropa, etc. Eso podríamos a lo mejor ser expertos en algo, pero en realidad con que lo resolvamos mínimamente ya, lo tenemos ya como una receta aprendida y ya no es necesario hacer más. Y la tercera sección de la estructura del acervo son los elementos específicos, que son los que tienen que ver con el desarrollo de una profesión o de un oficio en el cual nos vamos convirtiendo en especialistas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están adquiriendo desde la licenciatura conocimientos muy especializados, con la maestría aún más especializados, o en sus trabajos, ¿no? Cuando ya tienen un buen tiempo en su trabajo, van haciéndose de conocimientos que ya los van diferenciándose cada vez más de los otros. Digamos que con el común de las personas tenemos un sustrato común, recetas también son bastante semejantes, pero en la parte de elementos especializados somos muy distintos.
¿no? Si ustedes son sociólogos, antropólogos, historiadores, ¿no? Cada vez se van a separar más de los que son ingenieros, campesinos, cocineros, ¿no? Cada ámbito de la vida va requiriendo distintos desarrollos, ¿no? Bueno, siguiente. El origen, como ya se los mencioné también, es la propia experiencia y también lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros hermanos, toda la gente a nuestro alrededor, todo el conocimiento que los otros a su vez adquirieron y que no es necesario que lo vivamos para que lo asumamos. Entonces es un origen social, fuente social y fuente individual las que nutren este acervo. Y claro, un medio de comunicación fundamental es el lenguaje. A través del lenguaje es que se comunica todo esto. La siguiente. La constitución del acervo. El acervo social no tiene otro origen que acervos individuales de conocimiento, solo que tiene que pasar un tiempo y transmitirse de alguna manera para que algo que es individualmente vivido se vaya como sumando a un acervo social, ¿sí? O por ejemplo, tiene que multiplicarse esa experiencia individual en numerosos casos para que se vuelva algo común y que sea incorporado al acervo social. Si algo que solo se vive una vez por alguien allá aislado, es muy difícil que eso se vaya al acervo social. Pero, digamos, esa es una fuente fundamental de contenidos del acervo social, la propia experiencia personal. ¿Y cómo se distribuye el acervo de conocimiento? Hay dos formas, la simple y la compleja. La simple tiene que ver con, por sexo y edad, digamos, el conocimiento en una sociedad, si uno es niño o niña, y también si ya uno dejó de ser niño o niña y pasa a ser joven, adulto, viejo, hay conocimiento que se va transmitiendo dependiendo qué es necesario saber para cada etapa de la vida y por género. Y hay otra distribución que es más compleja, que es esta del conocimiento especializado, y que es desigual, y que es injusta, ¿no? Fundamentalmente. No todo el conocimiento está accesible a todo el mundo, ¿sí? Ahí entran en juego las instituciones educativas, los grupos de expertos, la manera en que, digamos, se van poniendo como fronteras para el acceso a esos cúmulos, a esos grupos, a esas masas de conocimiento que no son para todos, ¿no? Y la acumulación, un acervo de conocimiento que es muy amplio, va generando a su vez reflexión sobre su propio conocimiento, ¿no? Y se va volviendo un conocimiento de super expertos que va desarrollando sus metodologías, sus didácticas, sus propias reflexiones como la ciencia sobre la ciencia misma, ¿no? Entonces un conocimiento de una sociedad que es muy compleja, que es muy antigua, tendrá a su vez una acumulación mayor que, ¿no?, culturas más sencillas, más simples, donde el cúmulo es mucho menor, ¿no? Okay. Siguiente conceptote que les mencioné, les anuncié hace rato, significatividad, y que va de la mano con el de acervo. ¿Qué es eso del significado? Significado para Schutz es el momento en que se encuentran la corriente interna de conciencia, que ese es un concepto fenomenológico, que es algo así como nuestra conciencia, ¿no?, con el mundo de la vida, con los hechos que ocurren en el mundo de la vida, y que esa relación, ese diálogo entre mi conciencia y lo que estoy mirando, es atravesado por el contexto subjetivo previo que tengo ya en mi haber, ¿no? Entonces, si veo algo que me es especialmente significativo, es porque ya existía en mí, en mi contexto personal, cosas que hicieron que fuera especialmente sensible a ese fenómeno. Por eso las cosas no las percibimos igual, como les decía hace un rato. Tiene que ver con nuestras propias historias, el que algo sea especialmente poderoso o nos pase desapercibido, ¿sí? No todo nos dice lo mismo a todos. Y lo que Schutz dice es que este momento en que se da este contacto entre yo, mi conciencia, con mi contexto subjetivo de significado, con ese fenómeno que estoy mirando, es lo que produce el significado, ¿sí? Esto va a generar que ese contexto se alimente, a su vez se enriquezca, y también ocurre que entra en diálogo con contextos objetivos de significado que son culturales, ¿sí?
En la cultura mexicana, por ejemplo, hay valores, hay cosas como que son especialmente poderosas simbólicamente y que nos hemos apropiado, digamos, la bandera, por decir algo, ¿no? El sábado que vimos la toma de protesta era como impresionante, ¿no? Ver la investidura y la franja y las banderas y toda esa cosa que dicen, me dice cosas a mí, pero seguro también se las dice a otros 100 millones de personas, porque son cosas de un contexto objetivo de significado. Ya lo particular, lo que para cada uno de nosotros significa en lo individual, ese fenómeno ya es distinto. Ya pudo habernos emocionado a unos, a otros no, etc. Pero entonces es un diálogo entre contextos, ¿se dan cuenta? Y eso va armando, está armado, digamos, de valores, de símbolos, de actitudes que son especialmente relevantes para esta cultura o para estas personas en particular, ¿no? Bueno, la significatividad tiene varios tipos. Como ya les había dicho, el acervo sirve para captar fenómenos, para interpretarlos y para actuar sobre ellos. O la significatividad también tendría una lógica similar. Cuando percibimos un problema, cuando vemos algún fenómeno que se coloca en nuestra cabeza, le llama a eso significatividad temática, Schultz, ¿no? Y dice, es la recolección de un problema en la conciencia del sujeto. Y puede ser impuesta o motivada. Motivada es cuando uno dice, yo quiero estudiar esto de Schultz, que me quedó como, se me antojó saber más. Hubo ahí en juego una significatividad temática motivada, ¿sí? Pero cuando es impuesta, es cuando les citan a todos aquí a que escuchen la plática sobre Schultz. Fue impuesto. Y es algo que hoy, a partir de las 12 empezó a ocupar un espacio en su conciencia y a decir, ok, tengo que enfrentar esto, ¿sí? Fue una cosa que es impuesta desde fuera y que les atrae su atención, o les capta, o les obliga a poner una atención, y que su acervo de conocimiento está ahorita en acción. O ya conocían el autor, ¿no? Como decías tú, ya leí el librito, y dices, ok, ahí estás dialogando con lo que ya leíste y con lo nuevo que estás escuchando, o es algo completamente que nunca habían oído antes, pero ahí en su acervo está ocurriendo algo. Y fue por esta significatividad temática, en el primer caso impuesta, o que a partir de ahora sea motivada, ¿no? Siguiente. Luego, cuando procesamos el problema, cuando decimos, ¿cómo interpreto esto?, puede ser de dos maneras, o hipotética o interpretativa. Hipotética es cuando nos hacemos una solución al problema de manera provisional. Oímos que truena algo en la calle y decimos, fue un cohete, o fue un balazo. Bueno, luego me enteraré, ahorita sigo leyendo lo que tengo que leer, ¿sí? O sea, llama mi atención, tengo que resolverlo de alguna manera, me asusto, no me asusto, no, aquí hay muchos cohetes, es día de San Juan, ¿no? Ya lo resolvemos sin haber ido a verificar nada. Esa es una manera de interpretar eso que está pasando sin dedicar demasiado tiempo. O hay otra forma que es la interpretativa, que ponemos en acción nuestro acervo y entonces, a ver, interpreto esto con elementos que tengo suficientes en mi acervo para explicarlo, o más bien me voy a tener que poner las pilas para descubrir qué es eso que no entiendo cómo resolver. Entonces me voy a indagar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando a los pensionados del seguro y del ISSSTE les empezaron a pagar su dinero en cajero automático y ya no en cheque? Ustedes no son viejitos, pero sus abuelitos o sus abuelos. Fue una conmoción, porque para las personas mayores enfrentarse a un cajero automático y fue más en ese momento un choque terrible, ¿sí? Fue una significatividad temática impuesta por un cambio en la administración y en el pago pues, de sus pensiones. Llegan a un cajero a decir qué hago con esta cosa, ni dónde saber dónde meter la tarjetita. ¿Cuánta gente no abusó de esas situaciones, ¿no? De robar a los viejitos por dándoles ayuda en el cajero? Y seguro ahora, después de 3 años de eso, no sé cuántos, ya aprendieron, ¿sí? Ya hubo un conocimiento que se adquirió y que fue significativo aprender, puesto que por ahí venía su dinero, ¿no? Su salario, su pensión. Y entonces su acervo crece, se extiende, por supuesto, y tuvieron que interpretar, aprender a interpretar y resolver el problema, ¿sí? En este caso además sí era un problema serio, ¿no? Tener o no tener tu dinero era un gran problema, ¿la que sí?
Y esta es la tercera fase de la significatividad. ¿Qué hacer frente a ese problema? Se llama motivacional y puede ser determinada por el pasado o por el futuro. Es decir, si yo quiero conseguir mi dinero, sin eso no voy a poder vivir, oriento mis motivos de mi acción para resolver eso, para poder tener el dinero en mi mano. O puede ser que haya un motivo en el pasado que me determine una cierta actitud y entonces eso defina mi acción a tomar, ¿no? Tengo un nieto que siempre me resuelve mis problemas, mi hijito, me vas a acompañar cada mes al cajero para que tú hagas esto por mí porque yo no lo voy a hacer, no lo sé hacer ni lo quiero aprender a hacer. ¿Se dan cuenta? Y aquí ya les estoy hablando de otra terminología que son los motivos. En Schutz hay una teoría de los motivos de la acción que es más compleja que la planteada por Weber. Para Weber cada acción tendría solo significado. Y Schutz va a decir, no solo tienen significado las acciones, también tienen motivos. Y no es lo mismo los motivos que los significados. Y los motivos hay de dos, porque los que están situados en el pasado o para los que tienen que ver con el futuro. ¿Sí? Y entonces una acción siempre va a tener un antecedente en el pasado y esos motivos no necesariamente los definimos nosotros, sino que se nos imponen, digamos. Y hay motivos para también, ¿no? Mira la conferencia porque luego si no van a poner falta. Es un motivo para, ¿sí? ¿Y qué significado tuvo eso? Me la pasé bien, estuvo muy rico el chicharrón, ¿sí? Es decir, el significado es distinto a los motivos. Bueno, siguiente. Ya se acabó, ok. Ay, qué bueno. Porque luego quisiera más bien hablar de otras cosas, ¿no? Miren, es la una, no sé si quieren que siga hablando de Schutz o si quieren que dialoguemos sobre Schutz. Diálogo, ¿sí? Sí. Okay. Muy bien, a ver, adelante, ustedes tienen el plan. Yo tengo una pregunta. Sí. Recuerdo que en la clase de teoría social, una idea que me quedó así como muy dentro fue la de que todos los sólidos se desvanecen. Entonces me viene a la mente sobre esta situación del significado. En esa clase, bueno, si algo aprendí fue que la segunda modernidad ha traído como una pérdida de sentido en muchos de los ámbitos sociales y políticos, ¿no? Dice, recuerdo que hablábamos con el capitalismo, estos ámbitos de sentido se diluían. Por ejemplo, usted comenta que el sentido que nosotros damos a estar aquí no es el mismo a que si estuviéramos en un contexto religioso y así, pero pareciera que con el capitalismo estos ámbitos ya poco a poco van perdiendo sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo vería Schutz o podrían ser aplicables las categorías de Schutz sobre esto a esta segunda modernidad donde al parecer pues ese sentido es como estamos en constante cambio, que esas fronteras ontológicas entre las cosas se van perdiendo? ¿Para ti tiene sentido tu día a día? Es que es eso. Deja de pensar en Schutz, para ti. No. ¿Tiene sentido? Va a llorar. Yo porque pues ¿hasta qué punto no podemos vivir solo por como dejarte llevar por la corriente y no tener como un sentido?